Hoy estaremos viendo un caso de principios del siglo XX, así que siéntate mientras vamos a Inglaterra. Amy Margaret Reeves nació el 27 de noviembre de 1900 en el pueblo de Chertsey, en Surrey. Vivía con su familia en el pequeño pueblo de Longcross, que estaba a solo 20 millas al oeste de Londres central. Su padre, el señor Arthur Reeves, trabajaba como jardinero en el sanatorio Royal Holloway en el pueblo de Egham, que estaba a unas 5 millas de su casa. Era un trabajo estable, pero el salario era modesto y la familia vivía sin muchos lujos. Una madre llamada Esther cuidaba de los niños y gestionaba los asuntos de la casa. Sin embargo, justo antes de Navidad en 1910, la tragedia golpeó cuando la señora Esther Reeves murió. Su fallecimiento dejó la casa apagada y los niños tuvieron que enfrentar cada día sin el constante consuelo de su madre, pero a pesar de esto, aprendieron a manejar lo mejor que pudieron en un hogar más tranquilo y solitario. Amy, que ahora tiene 10 años, asistió a la escuela local y, al igual que otras niñas en la Inglaterra de principios del siglo XX, se le enseñó lectura, escritura, aritmética y temas domésticos que estaban diseñados para las niñas, ya que eventualmente se esperaba que asumieran roles, ya sea dentro del hogar o en el servicio. El martes 18 de julio de 1911, Amy faltó a las clases de la mañana en la escuela. En cambio, se quedó en casa para ayudar a su hermana Ethel con los quehaceres y cuando terminó salió a jugar al jardín. Sin embargo, alrededor de las 12:30, se despidió de Ethel y se dirigió a la escuela para las clases de la tarde. Ethel observó cuando él empezó a caminar hacia el common. La jornada escolar finalizó a las 4 en punto y los alumnos emprendieron el regreso a sus hogares. La mayoría volvió en grupos, conversando y riendo, pero curiosamente, Amy no estaba con ellos. Cuando no entró por la puerta a su hora habitual, su hermana mayor pensó que probablemente estaba jugando en los campos. Pero con el paso del tiempo empezó a preocuparse. Preguntándose dónde podría estar, Ethel salió y se dirigió a los lugares habituales donde se reunían los niños locales. Pero cuando preguntó a los que jugaban en el campo si habían visto a su hermana, la respuesta fue inesperada y preocupante. Le dijeron que Amy no había ido a la escuela esa tarde. Esa simple declaración transformó el ánimo de Ethel. Lo que había comenzado como una leve preocupación se transformó velozmente en una honda inquietud. La realización de que Amy no solo llegaba tarde, sino que estaba desaparecida. El señor Reeves llegó a casa a las 8:30 de la noche y fue recibido por su hija mayor, quien para entonces estaba en un estado de pánico, ya que le dijo a su padre que Amy no había regresado a casa. Por un instante se quedó inmóvil y en silencio, asimilando aún el significado de las palabras. No era típico de Amy estar fuera hasta tarde sin avisar a nadie. Era una niña tranquila y confiable, nunca de las que se alejan mucho o causan alarma. Después de unos momentos dejó sus herramientas y de inmediato comenzó a preguntar dónde la habían visto por última vez. Ethel respondió que había salido de la casa a las 12:30 de esa tarde y que la vio caminando por el común hacia la escuela. El señor Reeves empezó a preguntar a los vecinos si la habían visto y al no obtener respuesta positiva, reunió un grupo de residentes locales para buscar en los alrededores. Con linternas en mano peinaron los caminos del pueblo, los bosques cercanos y el terreno irregular del común. Buscaron en zanjas detrás de setos y a lo largo de cada camino, pero con cada minuto que pasaba se volvían más ansiosos. Alrededor de las 10 p.m., el señor Arthur Reeves se dirigió hacia un pequeño estanque en Chobham Common, que estaba a unos 400 metros de la casa familiar. El lugar era conocido localmente como un lugar donde los niños a veces iban a chapotear, y allí en la orilla vio un par de zapatos y algunas medias, colocadas ordenadamente, como si un niño las hubiera quitado antes de entrar al agua. Luego vio a Amy, boca abajo en el estanque, su cabeza entre la maleza. La sacó del agua, esperando desesperadamente que todavía pudiera haber un destello de vida, algún movimiento, un aliento, cualquier señal de que aún podría ser salvada. Pero no había nada. Su cuerpecito estaba frío e inmóvil, con el vestido empapado adherido a ella y el rostro inquietantemente quieto. En ese instante perdió toda esperanza. Su amada hija había fallecido. El padre afligido, que aún lloraba la pérdida de su esposa solo unos meses antes, ahora enfrentaba un golpe nuevo y devastador. La tranquila base de su vida familiar ahora se había destrozado por segunda vez. La acostó en la orilla y gritó pidiendo ayuda. Pronto llegaron otros del grupo de búsqueda y se trajo una linterna.
En las luces parpadeantes vieron signos que profundizaron su horror, moretones y heridas en la cabeza de Amy y hierba pisoteada alrededor del borde del estanque. Estaba claro para ellos que ella no simplemente había caído. Se contactó a las autoridades y pronto llegaron al lugar oficiales de policía y un médico. Cuando pasó la medianoche, el pequeño cuerpo había sido llevado a la morgue. El doctor Hodgson realizó la autopsia. Encontró 3 heridas en la cabeza de Amy, una encima de la ceja derecha, una en la parte superior y otra en la parte posterior. Las heridas no eran mortales, pero pudieron dejarla inconsciente. Afirmó que habría sido muy difícil recibir tales lesiones simplemente cayendo en el estanque y sugirió que un instrumento contundente como un palo podría haber causado las heridas. El doctor Hodgson considera probable que la causa de muerte fuera ahogamiento. Se reportaron otros incidentes con niñas jóvenes en el área. Edith Neal, una niña de Staines cercano, había desaparecido después de ser atraída por un hombre desconocido y aún no se había encontrado rastro de ella. Otra niña, Alice Dawes, había sido agredida en una carretera rural cerca de Waltham Cross, en Essex. Estos eventos, combinados con la muerte de Amy, ahora causaban una mayor sensación de preocupación entre la gente del distrito. Al amanecer, la policía continuó su examen. El estanque en sí era pequeño y estaba escondido en un hueco entre los helechos en el común. Era familiar para todos los niños locales y fácilmente accesible desde la cabaña donde vivía Amy. Cuando la noticia se propagó en Long Cross, el miedo y la tristeza invadieron el pueblo. ¿Qué le había pasado a la niña y quién había hecho esto? Los oficiales rápidamente realizaron un arresto. Un adolescente local fue detenido bajo sospecha de asesinato. Debido a su edad, su nombre no fue revelado. La investigación sobre la muerte de Amy estaba programada para el día siguiente, miércoles 19 de julio. La policía prosiguió interrogando a las personas en la zona y analizando las evidencias recolectadas del estanque y sus alrededores. La investigación tuvo lugar en el ayuntamiento de Chertsey, donde Albert Henry Hampton, de 15 años, se sentó en el banquillo, un rostro familiar para muchos en la ciudad. Sin embargo, mientras los espectadores y la prensa se acomodaban para presenciar el procedimiento, el superintendente de policía Mears se adelantó para anunciar que la audiencia se llevaría a cabo de acuerdo con la Ley de los Niños de 1908 y que como resultado, los miembros del público tendrían que abandonar la sala del tribunal. Los espectadores reaccionaron con murmullos de sorpresa y decepción, pero el joven Albert Hampton pareció inmutable y no estaba claro si comprendía completamente la importancia del fallo. Cuando finalmente comenzó la investigación, el superintendente Mears describió lo que había visto en Chopham Common la noche que se descubrió el cuerpo. Dijo que el estanque en realidad era poco más que un hueco embarrado que medía solo 11 pies por 10 y no contenía más de 9 pulgadas de agua. Agregó que debajo de eso había otras 9 pulgadas de lodo y maleza espesa y había algo de basura en el fondo donde la gente había tirado latas de hojalata. Mirando directamente al jurado, dijo que fue aquí donde el padre de Amy, el señor Arthur Reeves, encontró a la niña. El superintendente Mears luego dijo que examinó su cuerpo y notó 3 heridas. Agregó que en medio del estanque había un palo que sobresalía ligeramente del agua. Dijo que lo recuperó y descubrió que era una rama de abedul de 2 pies de largo, y en la corteza estaban incrustadas varias hebras de cabello largo, de color marrón claro, que parecían haber venido de un humano. Explicó que luego caminó a través de un terreno común y cortó una rama de un abedul cercano. Luego presentó ambas ramas a la investigación, señalando que se veían muy similares y estaba claro que ambas habían sido cortadas recientemente. La siguiente testigo fue Ethel, la hermana mayor de Amy. Se desmayó mientras daba su testimonio y el procedimiento se detuvo durante varios minutos. Cuando se recuperó, dijo que esa mañana vio a Albert Hampton y Amy juntos en el jardín. Dijo que habían hecho un pequeño fuego y colocado ladrillos alrededor de este y luego hervido algo de agua. Agregó que Albert solía estar a menudo en su jardín, ya que su tío y tía vivían al lado. Habló con una voz suave, pero logró decir que alrededor del mediodía, Amy había entrado para tomar un pedazo de pan con mantequilla y luego fue a la escuela alrededor de las 12:30. Dijo que en algún momento entre las 2 y las 2:30 vio a Albert, de nuevo, caminando por el sendero del jardín y luciendo un poco inquieto, como si quisiera decir algo, pero no estaba seguro de cómo. Dijo que luego le preguntó si todavía estaba trabajando y le dijo que había estado durmiendo bajo un manzano y que ahora se dirigía a casa de su tía para pedir prestado algo de té.
La sala del tribunal estaba extrañamente silenciosa durante su testimonio. Todos los oídos se esforzaban por captar sus palabras mientras relataba los eventos de esa tarde. Dijo que Albert regresó unos 30 minutos después, todavía sosteniendo el palo, y bromeó con ella sobre ayudarla con un parche de patatas. Ethel agregó que durante sus conversaciones no se mencionó a Amy, ya que había asumido que su hermana simplemente había regresado a la escuela. Luego se le preguntó a la señorita Reeves cuánto tiempo había conocido al acusado, a lo que respondió que lo había conocido durante muchos años, ya que habían ido a la escuela juntos, y aunque recientemente se había mudado a Chopham, a menudo regresaba a Long Cross. Luego se le preguntó sobre la importancia del estanque, y ella respondió diciendo: por tanto tiempo como puede recordar, los niños siempre habían ido al agujero para sumergirse en el verano, pero en los últimos años se había vuelto fangoso y desagradable, por lo que ahora no es tan popular como solía ser. El superintendente Mears preguntó si ella había visto algo en las manos de Albert Hampton ese día, a lo que ella respondió que sí, él había estado llevando un palo recién cortado. Las preguntas para la señorita Ethel Reeves continuaron, y cuando se le preguntó si había visto a alguien más esa tarde, ella respondió que sí, en algún momento entre la 1 y la 1:30 de la tarde, cuando un hombre vestido con ropa de trabajo, a quien no reconoció, vino a la casa y pidió un vaso de agua, que luego le dio. Ella dijo que él le dijo que estaba buscando trabajo y se dirigía a Fairview, que era una casa que se estaba construyendo frente a la escuela. Añadió que llegó en bicicleta. Cuando el capataz del jurado le preguntó cómo estaba vestido el hombre que pidió agua, ella respondió como un trabajador común. La señora Martha Stevens también proporcionó testimonio. Era la esposa del señor John Stevens y tía de Albert Hampton, y vivía al lado de los Reeves. Dijo que había visto a Amy brevemente alrededor de las 10 de la mañana el día que desapareció. Agregó que se había sorprendido al ver a su sobrino, pero él le dijo que estaba buscando trabajo. La señora Stevens dijo que no escuchó ningún grito ni sonidos de angustia ese día, tampoco vio a nadie llevando un palo. Mirando hacia abajo, como si no pudiera mirar al tribunal, continuó diciendo que durante 1 año o 2, Albert había trabajado en el pueblo como criado para el mayor Parry, pero no pudo continuar después de que sus padres se mudaron a Chopham. En su lugar, trabajaba ocasionalmente para Miss Winch, principalmente en trabajos esporádicos. Describió a su sobrino como de naturaleza gentil y notó que nunca había mostrado ningún signo de mal genio hacia ella. Ella dijo que su padre era un hombre muy enfermo y que su madre, aunque aún vivía, había estado gravemente enferma. Mencionó que Albert cantaba en el coro de la iglesia y asistía regularmente a los servicios en Long Cross. Insistió en que siempre había sido amigable con Amy y sus hermanos, y se sabía que jugaba fácilmente con los niños en el pueblo. La señora Stevens concluyó diciendo que, según su conocimiento, nunca había habido ninguna pelea entre Albert y la familia Reeves. El inspector Pike también testificó. Contó cómo había llegado a la escena alrededor de las 11:15, cuando el cuerpo de la niña ya había sido sacado del agua y colocado en la orilla. Dijo que sus botas y medias estaban colocadas ordenadamente a un lado, y aunque ya no estaba en el estanque, su ropa estaba saturada de lodo y agua. Dijo que cerca había señales de que recientemente se había cortado un abedul, así que recogió un puñado de astillas frescas debajo de él y notó que el árbol estaba a aproximadamente 200 yardas del estanque. El inspector agregó que una búsqueda adicional lo llevó a un cobertizo de madera detrás de la casa de la señora Stevens, tía de Albert Hampton, cuya propiedad estaba al lado de la casa de los Reeves y dentro, apoyada contra la pared. Encontró un leñador con hojas pegadas a su hoja. Las hojas, afirmó, coincidían con las halladas cerca del estanque donde se encontró el cuerpo de Amy. Luego dijo que más tarde esa noche, sus oficiales encontraron a Albert caminando en Chopham, y cuando le dijeron que lo estaban arrestando en relación con la muerte de la joven Amy Reeves, el chico respondió: «Estoy seguro de que no fui yo, señor». El inspector también dijo que cuando estaban en la estación de policía y se leyeron formalmente los cargos, la única respuesta que dio Albert Hampton fue un tranquilo no. Al finalizar el primer día de la investigación, debido a su edad, el tribunal no estaba seguro de dónde debería ser retenido Albert, pero finalmente se decidió llevarlo a la prisión de Brixton para esperar más procedimientos. En el camino allí, Albert les dijo a los oficiales que en realidad no estaba sosteniendo una vara de abedul el 18 de julio, el día en que fue asesinada Amy Reeves. Estaba llevando un palo de cerezo, uno que él mismo había cortado, e incluso les dijo a los oficiales dónde lo había dejado. La investigación se reanudó el martes 25 de julio, una semana después del asesinato de Amy.
Su padre se sentó tranquilamente en la galería mientras Albert Henry Hampton, que era un chico de solo 15 años, se sentaba bajo custodia, observando los procedimientos con poca expresión. Albert Reeves, el hermano de 12 años de Amy, fue el primer testigo del día. Le dijo al tribunal que el 18 de julio fue a la escuela con su hermanita Winnie y regresó a casa alrededor de las 12:45 de la tarde. Dijo que cuando se acercaba a la casa, notó a Albert Hampton de pie en el jardín de su tía y luego después del almuerzo lo vio de nuevo y parecía estar bastante inquieto y estaba observando todo lo que sucedía afuera. La policía rastreó al hombre que tocó en la casa de los Reeves pidiendo agua. Su nombre era William Scammell, un pintor de la ciudad de Egham. El señor Scammell subió al estrado y dijo que había ido a Long Cross en busca de trabajo y como era un día caluroso, se detuvo en la casa de los Reeves alrededor de la 1:40 de la tarde y vio a una joven, a quien ahora sabe que es la señorita Ethel Reeves. Dijo que fue a una casa que se estaba construyendo frente a Long Cross Hill, pero lo rechazaron, así que se dirigió de regreso hacia Egham. Dijo que mientras iba en bicicleta pasó a un hombre llamado John Tabor y también pasó a un hombre en un carro de carbón. Dijo que estas eran las únicas personas que vio. El doctor George Hodgson, el cirujano de la policía, le dijo al tribunal que cuando llegó al estanque encontró a la niña de 10 años, Amy Reeves, tumbada en la orilla. Dijo que después de examinarla brevemente, su cuerpo fue trasladado al mortuorio de Chertsey, donde realizó una autopsia junto al doctor Binney. Describió que la niña tenía la cara pálida, con la lengua asomando levemente entre los dientes apretados y las manos aún sujetando hierbas acuáticas. Agregó que encontró lodo en su boca, en sus dientes y en el lado derecho de su cara y cabeza. Enfatizó que, aunque no había marcas en su cuerpo, sí halló moretones y rasguños en sus piernas. Tenía 4 heridas en la cabeza, una encima de la ceja derecha que dejaba ver el hueso, otra de aproximadamente 2,5 pulgadas en la parte posterior, una tercera lacerada a lo largo de la frente y una cuarta en la base del cráneo. El Dr. Hodgson dijo que estas heridas habrían aturdido al niño, pero por sí solas no eran mortales. Según su opinión, Amy Reeves se ahogó. Después llegó Flora Batchelor, vecina de los Reeves. Dijo que había visto al joven Albert Hampton en la mañana del día de la muerte de Amy, llevando lo que describió como un palo robusto. Dijo que él comentó que era un palo de cerezo, pero que haría un buen garrote. Luego intervino el forense diciéndole al tribunal que un garrote es un palo corto y grueso, típicamente hecho de madera, que a menudo se usa como arma y se puede manejar fácilmente con una mano. El hecho de que Albert hubiera afirmado que era un palo de cerezo era bastante extraño, ya que se había encontrado un palo de abedul de pie en el barro del estanque, donde se había encontrado el cuerpo de Amy. La señora Flora Batchelor fue seguida en el estrado por el profesor Pepper, un experto forense de asuntos internos. Examinó el palo hallado en la escena, con mechones de cabello incrustados en la corteza. Dijo que estos eran de color marrón claro y coincidían con el cabello de Amy. Le dijo al tribunal que, en su opinión, es probable que la niña estuviera de pie en el estanque cuando alguien la golpeó con varios golpes en rápida sucesión y la fuerza del ataque la hizo caer al agua, donde se ahogó. Múltiples testigos reportaron ver a Albert Hampton en el área ese día. Algunos dijeron que había mencionado que buscaba trabajo. Otros dijeron que pensaban que simplemente estaba pasando por el pueblo. Todos ellos notaron que llevaba una bolsa de alfombra colgada sobre su hombro, la cual no parecía poner en ningún momento. Su manera de ser, dijeron todos, era generalmente tranquila, aunque algunos comentaron que parecía indeciso e incierto, como si no estuviera seguro de a dónde iba o qué se suponía que debía hacer. Había informes en los periódicos de que Albert Hampton había dicho a la policía que había visto a un hombre bajar al común y que se lo había contado a su tía. Al parecer, la policía le había preguntado cómo era el hombre, y él había respondido que era un hombre algo alto. Debido a esto, la señora Stevens fue llamada nuevamente al interrogatorio, y el forense le preguntó si su sobrino había mencionado esto. Ella confirmó que sí, y dijo que fue un poco antes de las 2 de la tarde, pero enfatizó que ella misma no había visto al hombre. Luego, el forense le dijo al joven Albert Hampton que podía optar por dar testimonio bajo juramento, pero advirtió que cualquier cosa que dijera podría usarse como evidencia en su contra. El señor Arnold, representante del niño, dijo que su cliente no daría testimonio. En su resumen, el forense dijo que el único vínculo físico entre Albert Hampton y el asesinato era un palo de abedul con cabello humano adherido a él que se encontró cerca del cuerpo.
Explicó que Ethel Reeves había dicho que el niño llevaba un palo de abedul, pero otro testigo había dicho que cuando lo vio más tarde llevaba un palo de cerezo, que coincidía con el tipo que Albert Hampton había dicho que cortó y luego tiró. El forense recordó al jurado que la policía había encontrado el palo de cerezo donde él dijo que lo había dejado y también confirmó que una rama de cerezo había sido cortada recientemente. El forense señaló que si Albert Hampton era culpable, parecía poco probable que hubiera llamado la atención sobre el palo tan abiertamente. Luego, el forense dijo que Albert Hampton había hecho afirmaciones inconsistentes sobre su paradero ese día, pero su declaración sobre ver a un hombre en el común fue respaldada por sus tías. Según el forense, aparentemente no había ningún motivo. Albert Hampton era amistoso con la familia Reeves, sobre todo con Amy. Si alguien más hubiera hecho esto, ¿cuál podría ser su motivo? No había señales de ningún asalto indecente y el forense sugirió que alguien pudo haber ido al estanque por agua, visto a la niña y por alguna razón inexplicada la atacó, pero enfatizó que esto era solo una posibilidad. Recordó al jurado que, aunque las pruebas circunstanciales pueden ser fuertes, deben ser evaluadas cuidadosamente. Tras deliberar por 25 minutos, el jurado volvió. Albert Hampton se puso de pie ansiosamente mientras el capataz entregaba el veredicto. Dijo que el jurado había concluido que Amy Reeves había sido asesinada a propósito, pero no había suficientes pruebas para decir quién lo había hecho. A pesar del veredicto, Albert Hampton no estaba del todo libre. Permaneció bajo arresto y fue devuelto a la prisión de Brixton mientras continuaba la investigación. Sin embargo, al día siguiente se le permitió regresar a casa después de que se pagó una fianza de 25. Luego, el viernes 4 de agosto de 1911, después de más investigaciones policiales, Albert Henry Hampton fue liberado. La policía continuó investigando, pero no pudo encontrar al perpetrador, a pesar de los extensos esfuerzos, incluyendo vigilancia y entrevistas con posibles testigos. La investigación llegó a un callejón sin salida. La falta de evidencia concreta y la naturaleza esquiva del sospechoso dificultaron cada vez más a las autoridades hacer algún progreso significativo. El caso quedó abierto, pero con el paso del tiempo, las probabilidades de resolverlo se redujeron notablemente. Aunque su vida ahora estaba ensombrecida por sospechas, Albert permaneció en Surrey. En los años siguientes, mientras Europa estaba sumergida en la Gran Guerra, se alistó en el ejército británico, uniéndose a los cuartos húsares, antes de ser desplegado con la Fuerza Expedicionaria Británica. En el frente, mostró una resistencia notable y el 7 de julio de 1917 resultó herido en acción, con ambas piernas lesionadas, la derecha más seriamente. Su valentía no pasó desapercibida y se le otorgó la Medalla de Conducta Distinguida. El reconocimiento fue un punto de inflexión para él. El valiente soldado, una vez ensombrecido por susurros y dudas, ahora, a través de sus acciones en la guerra, había recuperado su reputación, ganando respeto y admiración en el campo de batalla, en lugar de sospechas en la vida civil. Nadie más fue juzgado por el asesinato de Amy Reeves, de 10 años, y lo que realmente le sucedió el martes 18 de julio de 1911 no se conoce y el caso permanece oficialmente sin resolver. Adiós a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en la próxima Caso Breve.